Función logística. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy analizaremos el crecimiento de logístico, la función logística, a partir de su ecuación diferencial, deducción de la ecuación logística, ejemplo de difusión del virus con modelado logístico y gráfica de la función logística. Crecimiento logístico. Cuando hablamos de crecimiento o decaimiento de agentes biológicos como virus, bacterias, entre muchos otros, se puede modelar su crecimiento a través del crecimiento exponencial, tal como lo muestra esta gráfica. Siempre va a crecer en su intervalo. Pero no siempre es posible utilizar este modelo para todo tipo de estos fenómenos, por la simple razón de que la función exponencial no tiene un límite de crecimiento, ya que su dominio son todos los reales, es decir, esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y no va a parar en ningún momento. Siempre la función exponencial tiende a seguir creciendo. Existen fenómenos naturales como la pandemia que estamos pasando, donde no se podría tener esta situación, ya que si fuera así, el número de infectados siempre estaría creciendo infinitamente. Y si estamos hablando de sistemas cerrados como una ciudad donde no se permite el ingreso o salida de personas, esto no tendría ningún sentido, como lo que estamos pasando actualmente en las cuarentenas y los toques de queda. Entonces, una función que tenga esta forma, un crecimiento exponencial en la primera parte y se vaya frenando, sería más lógico. El modelo logístico, en cambio, tiene un crecimiento exponencial inicial, pero siempre sufre un decaimiento que se debe a muchas causas, como son el decaimiento lógico del virus, medidas en contra del microorganismo, alimentación, medicinas, cuarentenas, distanciamiento social y muchos otros factores que limitan su crecimiento hasta acercarse al máximo de individuos que puede infectarse, que sería el máximo de habitantes susceptibles a la enfermedad. Es decir, que si hay 1000 habitantes, que sería representado por esta línea tomate, este crecimiento exponencial única y exclusivamente podría ser llegado o se sesgaría máximo hasta la línea que indica el número total de personas que viven o que habitan en ese sistema cerrado. Entonces, esto tendría más sentido que esto de acá. Esto de acá no tiene ningún tipo de limitante. Ecuación logística a partir de una ecuación diferencial. Para mayor facilidad del momento de modelar con el crecimiento logístico, es más práctico utilizar la ecuación logística, que es una ecuación o una función, más bien dicho, bastante elemental, pero su deducción utiliza ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a hacer la deducción en este instante. Supongamos que este cuadro azul, rectángulo azul, es M. M le vamos a llamar a la población total en estudio, o sea, la población total de la ciudad, del país que estemos tratando de analizar. Incluso esto se hace para sistemas mucho más pequeños en realidad. Esta parte de negra le vamos a llamar N. N es la población infectada. Entonces, de toda la población en estudio va a haber un tiempo donde vamos a tener que N es una población infectada. Y M, que es la población total, menos M, la población infectada, M menos M es la población no infectada. Entonces, esos serían todos estos de azul, excepto este pedacito de negro. Eso sería M total menos M infectados. Entonces, la probabilidad de que alguien se esté infectado, que la población se infecte, es la N, que es la población infectada, sobre M, la población total en estudio. Entonces, aquí vamos a aplicar el concepto de población de probabilidad para este caso. Entonces, voy a tener M población total en estudio, M menos N población no infectada, N dividido entre M, la probabilidad de que una población esté infectada, y N, la población infectada. Y vamos a pasar a decir que la razón de cambio de N con respecto a dt es directamente proporcional a la población no infectada por la probabilidad de que esta población se infecte, es decir, M menos N multiplicado por N dividido para M. Entonces, para cambiarle este directamente proporcional, se le multiplica por una constante y se transforma en una igualdad. Entonces, la razón de cambio es igual a una constante por M menos N multiplicado por N dividido para M. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un pequeño cambio. Esta M es una constante, porque
No, nadie entra, nadie sale de este sistema. Entonces, esa constante le voy a poner acá, abajo de la K, que es la constante de proporcionalidad. Entonces me quedaría K sobre M. Le he puesto la N primero y M menos N después. Solamente le he acomodado los parámetros de la ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación diferencial, este K dividido para M le transforma en una constante más grande. Entonces le he puesto K mayúscula, antes era K minúscula, ¿no? Multiplicado por N, multiplicado por M menos N. Entonces ya tengo la ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces separamos las variables. Primero la vamos a copiar. Vamos a limpiar la pantalla y solo copiarla aquí. Entonces hago eso, ¿no? Estas dos tienen N y esta tiene N. Entonces, obviamente esta, como está multiplicando, pasó a dividir. Entonces de N dividido para N por M menos M, esta K es una constante, quedaría ahí, y el de T le pasamos a multiplicar el diferencial de tiempo. Entonces una vez que estamos ahí, hemos acomodado, integramos al un lado e integramos al otro lado. Entonces esta es la integral de dn sobre n, m menos n, y acá la integral de k de t. Entonces esta de aquí es una integral bastante elemental que la pueden encontrar en tablas de integrales o la pueden ustedes mismos integrar, bastante sencillo. Entonces, para no hacer muy largo el video, aquí les dejo la integración. En este caso, le he integrado por fracciones parciales, separando este término denominador con A y con B. De esta forma, obteniendo el valor de A, obteniendo el valor de B y luego integrando todo el asunto. Entonces, les dejo aquí esta integración, o le buscan esta forma en una tabla de integrales básicas, ¿no? Pero en todo caso sabemos que la integral de dn sobre n por m menos n es igual a 1 sobre m logaritmo natural del valor absoluto de n dividido para n menos m más una constante de integración. Entonces yo puedo poner esto de aquí en lugar de la integral. Y obviamente la integral del otro lado es bastante elemental. La k saldría de la integral, le ponemos afuera y me quedaría integral de t, y sabemos que la integral de t es solo t. Entonces me quedaría esta integral k integral, quedó media rara esa integral de t. Y esa integral de t es t, entonces me quedaría k por t únicamente, más una constante de integración. Esa constante de integración con la constante de integración de acá le podemos hacer una sola. Entonces me quedaría 1 sobre m logaritmo natural de n sobre m menos n es igual a k por t más c, una sola constante de integración le he puesto a este lado. Entonces vamos a despejar n en este caso. Entonces tengo esto. Esta m que estaba dividiendo le pasé a multiplicar a todo esto, por eso queda así. Ahora multiplico estos dos, entonces me queda mkt, m más c, y entonces aquí siempre vamos a saber que n es mayor que 0. El número de infectados nunca puede ser negativo, ni tampoco podría ser igual a 0, porque si fuera igual a 0 no habría nada que analizar. M menos n es el número de no infectados, y ese también debería ser mayor que 0. Entonces, sabiendo eso, como aquí tenemos valor absoluto, sabiendo que el n que es numerador es positivo y m menos n también es positiva, entonces podemos escribirle sin el valor absoluto. Logaritmo natural de m sobre m menos n es igual a mkt más mc. Este logaritmo lo he eliminado sacando exponencial al un lado y exponencial al otro lado. Entonces simplemente diríamos que n sobre m menos n es igual a e elevado a la mkt más mc, o aplicamos la propiedad de logaritmos, que es lo mismo, ¿no? Y entonces tendría esto de aquí. Ahora vamos a despejar n. En este caso, este de aquí, esta expresión, se puede subdividir la e a ambos, porque sabemos que si tenían igual base, se conservaba la base y se sumaban los exponentes. Entonces aquí en cambio hacemos lo contrario, como se están sumando los exponentes, a cada uno le damos su propia base. Y entonces nos quedaría esta expresión, de donde este de aquí abajo
le mandamos a multiplicar acá arriba y me queda m menos n por todo esto que sería e mkt por e mc. Entonces ahora podemos multiplicar así, ¿no? Y nos quedaría n es igual a m por e elevado a la mkt por e elevado a la mc menos n por e a la mkt por e a la mc. Entonces llevamos todas las que tengan n a un solo lado. Entonces esta pasa a sumar al otro lado y esta m se queda al lado derecho de la igualdad. Entonces aquí obtengo este término y aquí saco factor común que sería n. N que multiplica 1 más e a la mkt por e a la mc es igual a e elevado a la mkt por e a la mc. Despejamos n, todo este paréntesis que está multiplicando pasa a dividir al otro lado, quedándome me a la mkt por e a la mc sobre 1 más e a la mkt por e a la mc. Entonces, ya teniendo esta parte o estando en ese punto, podemos, esto de aquí está multiplicando. Pero le puedo pasar abajo cambiándole de signos. Aquí este tiene signo positivo el exponente del 1 y tiene exponente positivo el otro. Entonces bajaría con exponente de signo cambiado, es decir, signo negativo, y le puedo poner abajo, simplemente poniéndole acá, ¿no? Y entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar esto por esto y esto por esto, ¿no? Sabiendo que esto por 1 va a quedar lo mismo, pero esto por esto me va a dar 1 porque son exactamente los mismos, pero con signo cambiado. Si conservo la base y sumo los exponentes, me va a quedar e a la 0 en cada caso y entonces e a la 0 es 1. Entonces eso es un procedimiento matemático muy elemental. Entonces me quedaría esto por esto, e a la menos mkt por e a la menos mc, más esto por esto me queda 1. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio. Como m y c son constantes y e elevado a la menos mc es una sola constante, entonces yo puedo decir que esto es b. Me voy a poner una letra, o sea, es una constante. Simplemente para no estar poniendo esto cada rato le ponemos b y ya está. M por k, m es una constante y k también es una constante, entonces eso le vamos a cambiar por una constante c, que puede ser cualquier otra letra. Tal vez si ustedes les explican con otras letras se pueden confundir, pero en realidad es exactamente lo mismo, no cambia. Si aquí yo le pongo x, no sé, r, y, como quiera que le ponga a su profesor, da lo mismo, no va a cambiar. Y entonces la función logística siempre va a ser n es igual a m, que es la población total, sobre 1 más b, que es una constante de proporcionalidad, elevado a la menos c, que es una constante de crecimiento, multiplicado por t, y en ese caso me queda la función logística, o la que le llamamos ecuación logística, ¿no? No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones sobre todos nuestros próximos videos. Ahora sí, vamos a hablar de la función logística, ya que la tenemos. Esta es la función logística. La función logística se modela encontrando los valores de b y c, es decir, para cada modelo, para cada fenómeno, para cada característica, para cada virus, para cada bacteria, para cada cosa que vayamos a utilizar la función logística, va a tener un b, un c y obviamente un m diferente. Entonces ese sería el modelado de la función logística. Es un modelado específico para cada situación. Para facilitar el caso podemos despejar la función b y c. De esta función vamos a despejar b y luego podemos despejar c. Simplemente para facilidad, no es necesario, incluso desde el principio se puede reemplazar los datos de cualquier ejercicio, resolver la ecuación diferencial y obtener directamente la respuesta. Lo que estamos haciendo aquí es primero determinar la función logística y dar herramientas para que sea más fácil entender esto. Entonces vamos a despejar b de esta ecuación. Entonces vamos con b. Es bastante sencillo, ¿no? N es igual a m sobre 1 más b e elevado a la menos ct. Este que está abajo pasa arriba y el que está arriba pasa abajo. Una media cruz, como quien diría, este baja y este sube. Entonces me queda 1 más b a la menos ct es igual a m sobre n. Este 1 está sumando, pasa a restar a la m menos n. Y entonces como quiero despejar b, entonces b solita, este de aquí está multiplicando, pasaría a dividir al otro término, que sería m menos n menos 1 dividido para e a la menos ct, o este podríamos subir y me quedaría m menos n menos 1
multiplicado por e a la ct, incluso esto quedaría m menos n sobre n por e a la ct, que son varias formas diferentes de poner lo mismo, pero ya lo voy a dejar aquí, ¿no? Entonces lo vamos a dejar aquí para poder despejar la c, y de una vez vamos con la c. Entonces no he cogido lo que ya hicimos en el anterior despeje de la b y he llegado hasta aquí. Entonces desde aquí voy a despejar c. Lo primero que me estorbaría es la b. Esa b le mandamos a dividir, entonces me quedaría 1 sobre b por todo lo que estaba al otro lado, y me queda e a la menos ct al lado izquierdo. Entonces lo que hacemos para poder bajar el menos ct como es exponente, vamos a obtener logaritmo natural a cada lado. Saco logaritmo natural de e a la menos ct, saco logaritmo natural de 1 sobre b, m sobre n menos 1. Y entonces, por propiedad del logaritmo, exponente baja como factor, y me quedaría logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces todo esto se puede reducir a menos ct, como propiedad del logaritmo también se le puede tomar. Entonces me quedaría esto de aquí como menos ct igual a logaritmo natural de 1 sobre b. Incluso puedo ir operando esta partecita. Saco el mínimo n por 1 puedo multiplicarla así. N por 1 me quedaría m menos n y n abajo, ¿no? Entonces como denominador. Estaríamos hasta ahí. Entonces ahora vamos a despejarse. Este menos t, el menos y la t pasarían a dividir, entonces me quedaría menos 1 sobre t y el logaritmo natural. Aquí me quedó m menos n sobre n, 1 sobre b. Entonces, por propiedad del logaritmo, esto como es un factor, podría incluso subir acá a ser exponente del argumento del logaritmo y me quedaría que c es igual al logaritmo natural. Aquí sería 1 por m menos n, me quedaría m menos n, b por n me quedaría b por n, y esto subía, me quedaría elevado a la menos 1 sobre t, c. Entonces ya tendría b y ya tendría c como forma de expresión, ¿no? Entonces una vez que yo ya tengo esto, sería simplemente detener los datos y reemplazar, y ya podríamos generalizar un modelo logístico. Para entender esta función logística realizaremos un ejemplo práctico para entender lo correcto, ¿no? Ejemplo de la función logística. En una ciudad que tiene 100.000 habitantes, ocurre un brote de una cepa de un nuevo virus. Cuando la empresa de salud de esta localidad empieza el registro de casos, existen 500 personas afectadas por este. Después de transcurrida una semana, existen 1.000 infectados por el virus. Suponiendo que el crecimiento es logístico, estime el número de personas infectadas 2 semanas después. Esta sería la pregunta de que se inició el registro. Entonces empezaremos diciendo, la capacidad máxima de infección es de 100.000 habitantes. Se supone que no van a entrar ni más ni menos, entonces solo hay 100.000. Al tiempo cero, cuando la empresa de salud empieza el registro de los casos, se supone que es el tiempo cero donde se empieza contabilidad. Existen 500 personas infectadas, entonces para el T0, N vale 500. De ahí dice, después de transcurrida una semana, o sea, el T1, hay 1.000 infectados, entonces para este T1, M vale 1.000. Suponiendo que el crecimiento es logístico, entonces aquí ya me está indicando, utilice la ecuación logística, entonces vamos a asumir que es logístico. Estima el número de personas infectadas 2 semanas después, entonces la pregunta es T igual a 2, ¿cuánto valdría N? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como me dice que es un crecimiento logístico, cojo y digo, a ver, esta es mi ecuación logística que ya la teníamos. Si quieren, podrían partir de la ecuación diferencial que hicimos antes, ¿no? Donde habría M, T y 0 todo, pero siempre es más fácil aplicar esto, ¿no? Entonces, yo también ya tengo B y yo también ya tengo C. Entonces, simplemente vamos primero a encontrar B, luego vamos a encontrar C, y con eso podemos encontrar la función logística. Vamos viendo. ¿Cómo encuentro B? Voy reemplazando los datos. M es una constante que es 100.000. Sobre N, entonces voy a tomar siempre para calcular B el tiempo cero. Debería yo saber al tiempo cero con 2 datos. Cuando me den 2 datos debería tener al tiempo cero. Si me dan otros tiempos deberían darme más datos para poder sacar. Entonces al tiempo cero N vale 500. Entonces N vale 500 menos 1
e elevado a la menos c por t. En este caso t vale 0. Entonces, ¿por qué debo conocer al tiempo 0? Porque si yo reemplazo aquí el tiempo 0, se va a volver elevado a la 0 y se va a hacer 1, y entonces va a ser directo el cálculo de b. Pero si no me dieran el tiempo 0, deberían darme otros puntos y yo debería hacer varios sistemas de ecuaciones para poder ir resolviendo. Pero bueno, en este caso bastante sencillo. 100.000 sobre 500, 200 menos 1, e elevado a la 0, como les mencioné antes, que esto luego le podemos poner como 1. Entonces simplemente me queda 200 menos 1, 199. Entonces el valor de b para este modelado de este caso específico, b debería valer 199. Entonces yo ya le podría incluso reemplazar aquí el m igual a 100.000 y el valor de b yo ya le podría reemplazar por 199. Entonces yo ya tengo m, yo ya tengo b, lo único que me faltaría es conocer c. Entonces C, vamos a reemplazar los datos, pero ya no voy a reemplazar el dato que ya utilicé, sino voy a reemplazar el siguiente dato que tengo, que sería este de acá. Entonces yo sabría que M vale 100.000, N vale 1000, T vale 1, B es una constante, entonces siempre va a valer 199 y N va a valer 1000 en este caso. Entonces reemplazo esos datos, 1 menos 1 y todo, ¿no? Y entonces, teniendo esto, simplemente lo que voy a hacer es el cálculo. Hago toda esta operación elevado a la menos 1 y eso me da 2,01001. Entonces ahora saco el logaritmo natural de eso y me queda 0,698185, que simplemente le vamos a reemplazar en lugar de esta c, quedándome 100.000 sobre 1 más 199 e a la menos 0,698185t, donde yo ya tengo lista la ecuación logística de este ejemplo, de este caso, de este virus específico, ¿no? Entonces yo ya tengo mi función logística. Para la segunda semana, desde que empezó el registro, es lo que me pide, ¿no? Entonces t debería valer 2, entonces simplemente reemplazo t igual a 2 aquí, de esta forma, y hago el cálculo. Entonces, como yo ya tengo esto, voy a hacer el cálculo. Entonces le he puesto esta calculadora para que se vea toda la operación que he hecho. Todas estas casios son muy similares y es la que generalmente la mayoría de personas tienen, entonces por eso le he puesto 100.000 dividido para 1 más 199 por e a la menos 2 por 0,698185 nos da 1990.00099, o sea 1990, ¿no? Entonces n es igual a 1990 personas, habitantes o lo que sea. El número de personas infectadas 2 semanas después de que inicié el registro es de 1990 personas, donde esa sería la respuesta del ejemplo que hemos dado. Ahora vamos a ver el gráfico de la función logística. Ahora ustedes dirán, ¿y dónde sacó tanta cosa? Bastante elemental. Yo ya tenía para t igual a 0, regresémonos un poquito en nuestras diapositivas. Yo ya tenía que para t igual a 0, n vale 500. Para t igual a 1, n vale 1000. Ya teníamos eso. También tenemos que para t igual a 2, n vale 1999. Entonces yo puedo ir reemplazando. ¿Qué pasaría la semana 3? Entonces t, en vez de t pongo 3. ¿Qué pasaría la semana 4? ¿Qué pasaría la semana 5? A la 6, a la 7 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que he hecho aquí y he obtenido esos datos. T0, T1, T2, hasta ahí ya teníamos. Entonces he obtenido T3, T4, T5, T6, T7 y así sucesivamente. Le he hecho hasta el T20, ¿no? Podríamos hacerlo incluso hasta más, pero ya no sería tan interesante los datos posteriores, porque como vemos, al principio 500, 1000 prácticamente se está duplicando al principio por 2, pero luego va cambiando su forma de crecimiento. Pero un momento, recuerden que aquí había máximo 100.000 personas en este estudio, ¿no? Entonces, a la 20 ya llega a 99.983, o sea, ya prácticamente llega a las 100.000. Entonces, llegará a un punto en 21, en 22, en 23, en que ya tiende a ser 100.000 y ya esto se siga yendo hasta el infinito. O sea, siempre, si yo llego a ser 100, 200, en vez de en T, 200, 300, 400, entonces siempre me va a salir 100.000 y ya no tendría ningún sentido seguir haciendo esos cálculos. Entonces, vamos analizando. Miren esta curva.
es una curva exponencial hasta por aquí más o menos. Y de ahí empieza el decaimiento. Y el decaimiento hace que llegue hasta la línea de los 100.000. Entonces, esto es prácticamente lo que sería una función logística. Ahora ustedes dirán, con la pandemia que estamos viviendo, ¿por qué no utilizó los datos de algún país en específico, de alguna ciudad, sino usé un ejercicio cualquiera, llamémoslo así? Simplemente porque este crecimiento logístico es cuando no hay ningún tipo de restricción para el virus, no hay ninguna forma de pararlo, sino simplemente se está contabilizando. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, imagínense en la pandemia de la Edad Media de la peste negra de 1330 y pico. Entonces vamos a decir que ahí no había ningún tipo de forma de lidiar con esto. Tal vez en ciertos puntos específicos había médicos que sí tenían una idea de qué hacer, pero en la mayoría no. Entonces lo único que se podía hacer era registrar el crecimiento. Entonces para ese tipo de crecimiento, el crecimiento logístico es muy específico, es muy bueno este tipo de crecimiento, pero para un crecimiento como el que está viviendo la pandemia, donde en algunos momentos hay, en algunos lugares más bien dicho, hay una mejor disciplina que en otros para tener los puntos para no salir a la calle, para estar en cuarentena, para los toques de queda y todo eso. Entonces, esta curva ya no va a dar exactamente los valores, ni siquiera se va a aproximar por el hecho de que en cada punto, cada semana va a ir pasando algo diferente. Entonces, como ya no solo estamos contabilizando, sino estamos luchando con la pandemia, pues en algún momento a lo mejor en vez de crecer así, va a crecer menos y va a ser más abajo. Tal vez otro país va a ser más arriba, dependiendo de los casos. Por ejemplo, a estas alturas en algunos países donde no se respetan mucho los toques de queda y eso, están teniendo una cantidad de muertos increíbles y una cantidad de infectados muy grandes. Entonces, tal vez esta función logística ya no me dé los valores y sean más altos. En otros países, en cambio, ya incluso dicen que ya han logrado erradicar a la pandemia. Entonces, ya tendría mucho más bajo esta curva logística. Entonces, por eso manejo para cualquier caso donde se ha cerrado y no haya más que contabilizar y este decaimiento se dé por razones lógicas del virus inclusive, entonces el crecimiento logístico es muy adecuado para esto. Gracias por ver nuestros videos, dale un buen me gusta y comparte. No te olvides de comentar qué te pareció el crecimiento logístico, qué te pareció con respecto al virus y cualquier otra duda que tengas, puedes ponerla en la caja de comentarios. Gracias.